El modelo de Robinson Crusoe, como concepto en economía, adquiere importancia debido a su capacidad para simplificar las complejidades del mundo real. El supuesto implícito es que el resultado de una economía de un agente proporcionará información útil sobre el funcionamiento de una economía del mundo real con muchos agentes económicos. Esto está relacionado con el comportamiento del consumidor, el comportamiento del productor y el equilibrio por parte de la microeconomía. En otros campos de la economía, el modelo de la economía de Robinson Crusoe es empleado esencialmente para lo mismo. Por ejemplo, en finanzas públicas, la economía de Robinson Crusoe es empleada para estudiar los varios tipos de bienes públicos y ciertos aspectos de los beneficios colectivos. Asimismo, en economía del desarrollo, es utilizada para desarrollar modelos de crecimiento para países en vías de desarrollo o desarrollados, para emprender un camino de crecimiento constante por medio de técnicas de ahorro e inversión. En una economía de Robinson Crusoe existe un solo individuo, Robinson Crusoe, quien actúa tanto como productor para maximizar sus beneficios, como consumidor para maximizar sus utilidades. La posibilidad del comercio puede ser introducida al añadir una persona en la economía. Esta persona es un amigo de Crusoe. Si bien en la novela tiene el rol de sirviente Crusoe, que se llama Viernes, en la economía de Robinson Crusoe es considerado otro actor de la misma capacidad que Crusoe en la toma de decisiones, que es lo importante. Además, las condiciones de eficiencia de Pareto pueden ser analizadas al incorporar el concepto de la caja de Edgeworth. Los supuestos básicos de la economía de Robinson Crusoe son los siguientes. Principalmente la isla está aislada del resto del mundo y por tanto no se puede comerciar. Solo existe un agente económico, el propio Crusoe, y todas las mercancías de la isla deben ser producidas o halladas en las reservas existentes. Como historia, se supone que Robinson Crusoe es un náufrago en una isla desierta, al igual que las opciones que los hogares enfrentan como unos oferentes de trabajo. Crusoe solo tiene dos actividades en la cual participar para obtener ingresos o pasar su tiempo en ocio. En este caso, la actividad generadora de ingresos es la recolección de cocos. Como siempre, en cuanto más tiempo pasa en ocio, menos comida tiene para comer, y a la inversa. Cuanto más tiempo pasa recolectando cocos, menos tiempo tiene el ocio, y eso es lo que básicamente se trata el modelo de Robinson Crusoe. Hace un momento mi compañera les acabó de explicar todo sobre la teoría de Robinson Crusoe. A continuación, yo les explicaré las tres funciones que sostienen este modelo, que son la función de producción, la curva de indiferencia y su óptimo. Bueno, vamos a empezar con la función de producción, que es esta que tenemos acá ya dibujada. Téngase en cuenta que Robinson Crusoe no puede consumir cantidades por encima de función de Y ni por debajo de esta misma. Esta misma función de producción también tiene dos desplazamientos, uno que es paralelo y uno que es por un cambio proporcional. El paralelo sucede mediante una historia que durante una noche de fuertes vientos muchos cocos cayeron de las palmeras. Se salen dos supuestos. El primer supuesto es que los cocos cayeron cerca de la casa de Robinson Crusoe y el segundo es que obsérvese que él puede consumir los cocos sin trabajo o con trabajo puede consumir los cocos, no importa la cantidad de trabajo. Podemos notar que la pendiente de la función de producción no cambia. Porque el producto marginal del trabajo no cambia. En el segundo caso, que es el cambio proporcional, también hay una historia que dice que Robinson Crusoe descubre un chango que puede subir las palmeras más rápido que él. Supongamos que esta innovación tecnológica aumenta la función de producción por un porcentaje constante de z mayor a 1. Nótese que en el modelo de Robinson Crusoe el producto marginal es el precio de oportunidad de trabajo, es decir, el ocio. También téngase en cuenta que parten desde el mismo punto, pero su inclinación es distinta. Ahora, como una familia tiene preferencias de consumo y ocio, dice que recuérdese que la cantidad en unidades físicas, es decir, número de cocos de consumo, es la misma de la cantidad de producción, que es esta función que tenemos aquí, que es C de T igual a Y de T igual a la función de IT. Ahora, el consumo depende de la producción de cada periodo, así el consumo depende de la cantidad de trabajo por cada periodo.
No hay existencia del bien que producía durante los periodos anteriores, porque suponemos que los cocos se pudren cuando Robinson Crusoe no los consume en el mismo periodo que los produce. Obsérvese que Robinson Crusoe no ahorra ni invierte. A Robinson Crusoe no le gusta el consumo, pero no le gusta el trabajo. La satisfacción o felicidad que Robinson Crusoe recibe del consumo y el descontento con el trabajo son descritos por una función de utilidad que tenemos acá. Ahora, las características de T es que U es una función continua, que es lo que tenemos en este espacio, y U es 2 veces diferenciable. Para explicar la notación omitimos el subíndice T por el momento. Ahora, la utilidad marginal del consumo, que es esta, dice que es el cambio de utilidad total de un cambio pequeño de consumo. Lo podemos diferenciar así, diciendo que esto es mayor a 0 y que esto se vuelve menor a 0. Ahora tenemos que la utilidad marginal del trabajo es el cambio de utilidad total de un cambio pequeño de trabajo, que es esto que tenemos acá. Ahora, estas son las curvas de indiferencia. Tenga en cuenta que estamos dibujando 3 utilidades distintas, las cuales pasan por un punto A, un punto B, un punto F y un punto E. Decimos que por definición de una curva de indiferencia, las combinaciones de consumo y de trabajo en puntos E y F proporcionan la misma utilidad porque ellos están en la misma utilidad. Ahora, colocamos esta notación para decir que F es indiferente en el punto E. Robinson Crusoe trabaja más que punto F, que es este que tenemos acá, pero él consume más que consumo en el punto F. Es decir, él trabaja menos de acá, pero consume más de acá. Ahora, tenemos que para obtener la pendiente de una curva de indiferencia, diferenciamos totalmente la función de utilidad, que es la que tenemos ya escrita acá. Ahora la derivada total es igual a 0 porque estamos trabajando con una curva de indiferencia y la utilidad es constante a través de una curva, es decir, todo esto lo igualamos a 0. De la derivada total obtenemos la pendiente porque la primera utilidad es mayor a 0 y la segunda utilidad es menor a 0. Ahora, tenemos que la expresión de C, derivada total de C con la derivada total de L es igual a la utilidad 2 sobre la primera utilidad por la segunda utilidad por la primera utilidad. Que esto que tenemos acá es la tasa marginal de sustitución entre consumo y el ocio. Ahora tenemos otro supuesto que dice que la segunda derivada total de C con respecto a la segunda derivada de L es mayor o igual a 0. Ahora, decimos que si es mayor a 0 significa que la pendiente es creciente, entonces las curvas de indiferencia tienen la forma de la gráfica que ya realizamos. Ahora, si es igual a 0 significa que las curvas de indiferencia son líneas rectas, es decir, que más o menos nuestra gráfica tendería a ser así. Las curvas de indiferencia no se pueden cruzar ni se tocan. Ahora, la elección de Robinson Crusoe, cuánto va a trabajar, cuánto va a consumir. Observemos el supuesto que no hay almacenaje, significa que C debe ser igual a Y, que es igual a la función de I. Es decir, él consume lo que produce en cada periodo.
También significa que la decisión de trabajo determina la cantidad de consumo. Ahora, decimos que la restricción presupuestaria es parte de la función que se maximiza. Es decir, tenemos estas dos ecuaciones. Maximización de la utilidad es igual a la utilidad por CI. Robinson Crusoe tiene una decisión: cuánto trabajar, cuánto él elija, y asterisco es la cantidad óptima de trabajo. Y F, la función de I asterisco, determina su consumo óptimo. Determina su consumo óptimo, que es C asterisco. Para poder entablar esto tenemos que colocar unas condiciones de primer orden, que son las que tenemos acá, diciendo que la parte izquierda de la última parte de la expresión es el producto marginal del trabajo, la pendiente de la función de producción. La parte derecha de la última expresión es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, en el óptimo la función de producción es tangente a una curva de indiferencia. También tenemos que plantear condiciones de segundo orden. Los supuestos de las formas de las curvas de indiferencia y la función de producción en particular son así. Tenemos esta primera, que es la segunda derivada total de C con respecto a la segunda derivada total de L, que tiene que ser mayor, y lo que dice es que la pendiente es creciente. Tenemos esta segunda, que es la segunda derivada de la función es menor a 0, lo que nos indica que la productividad marginal es decreciente. Ahora, esto implica que el máximo es único y el máximo restringido es un máximo absoluto o global. Ahora, tenemos esta gráfica, que es la gráfica del óptimo. Tenemos una variable de consumo, una variable de trabajo, y tenemos que esta es la cantidad óptima de consumo y esta es la cantidad óptima de trabajo. Tenemos dos funciones de utilidad, que esta pasa por un único punto que es C, y tenemos esta que pasa por un punto B y un punto A. Y tenemos la curva que hemos venido dibujando desde la función de producción, que es la función de I. Ahora, el punto E es el máximo. No hay ningún otro punto que se pueda conseguir en la primera utilidad. Y tenemos un punto A. Obsérvese que la segunda utilidad sobre la primera utilidad es mayor a F, a la primera derivada de F. Como punto A, la pendiente de la segunda utilidad es mayor que la pendiente de la función I. Si Robinson Crusoe trabaja menos, él se mueve a la izquierda a lo largo de la función I. La producción total decrece, pero su nivel de utilidad crece. Observemos esta, que dice que la segunda utilidad sobre la primera derivada de la función es mayor a la primera utilidad. Como punto A, esta expresión indica que el aumento de utilidad total de menos trabajo por unidad de la producción perdida es mayor que la pérdida de utilidad de menos consumo. Cuando él disminuye el trabajo, producción-consumo, la utilidad marginal de consumo y producto marginal de trabajo aumentan. Así el lado izquierdo decrece y el lado derecho crece hasta que son iguales en el punto B. Ahora tenemos para el punto B. La primera que entablamos es que va a ser negativa la segunda utilidad sobre la primera utilidad, que es menor a la primera derivada de la función. Decimos que la pendiente de la curva de indiferencia es menor que la pendiente de la función de producción.
Así, Robinson Crusoe quiere aumentar su trabajo para ganar más utilidad. En este caso, la segunda utilidad vuelve a ser positiva sobre la primera derivada de la función, que es menor a la primera utilidad. En esta expresión indica que la disminución en utilidad total más trabajo por unidad de la producción extra es menor que el aumento de utilidad de más consumo cuando aumenta el trabajo, producción-consumo, la utilidad marginal de consumo y producto marginal de trabajo disminuye. Así, el lado izquierdo aumenta y el lado derecho disminuye hasta que son iguales en el punto E. Así terminamos la explicación de las tres funciones bases, que son la función de producción, sus curvas de diferencia y por último sus óptimos.